El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se acercó un hombre, se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles una vez que cae en la lumbre y otras veces en el agua. Se lo traje a sus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantármelos? Tráiganmelo aquí el muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solo con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Él le respondió: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran la fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate hasta aquí, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan después de mí: Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, llénanos de tu luz, llénanos de tu luz, de tu amor, de tu amor, de tu sabiduría. de tu sabiduría. Amén. Amén. Vamos a sentarnos ahora. La primera lectura del día de hoy nos habla, y lo importante de esta lectura es que Moisés le dice al pueblo, o le presenta al pueblo, después de una pequeña disputa o de un pequeño inconveniente que tiene con el pueblo de Dios, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? Vamos a ver, dile al que está al lado: el pueblo de Israel eres tú. Dile al que está al lado: el pueblo de Israel eres tú. Ahora dile: el pueblo de Israel soy yo. El pueblo de Israel soy yo. Ahora dile: el pueblo de Israel somos todos. Eso es, nosotros todos somos el pueblo de Israel. porque el Señor nos ama, porque el Señor no nos trata como merecen nuestras culpas, como lo dice el salmista, ¿verdad? Sino que el Señor es compasivo y es misericordioso con nosotros. Al igual que Moisés empieza a conocer la misericordia, es de la mano de Dios. Si recuerdan ustedes, ese día estábamos casi todos allá, frente al monte Sinaí. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Cuando bajaba Moisés, que duró 40 días y 40 noches, y resulta que Moisés bajó y encuentra al pueblo de Israel con un becerro de oro, y dice que era el Dios que lo había sacado de Egipto, ¿verdad? Hasta acá nosotros podemos observar una cosa. Cuando nosotros tenemos imágenes, muchos pueden decir que todas esas imágenes nosotros las tenemos como Dios, ¿verdad? Y yo creo que muchas personas llegan y se colocan aquí y dicen: ay, mira la Virgen de Coromoto, y esta es la Virgen de... ni yo sé cuál es, qué Virgen es, ¿eh? Del Rosario, ¿verdad? Y así vamos denominando, pero en ningún momento hemos dicho que ese es el Dios tal, el Dios fulano y el Dios sutano, ¿verdad que no? Pues el pueblo de Israel, como Moisés, se fue al monte a orar 40 días y 40 noches, y como no llegaba, el pueblo agarró al hermano de Moisés, Aarón, y le dijo: haznos un Dios, y si no, te asesinamos y hacemos el Dios nosotros. Resulta de que pues Aarón pidió los aretes. El pueblo de Israel tenía mucha riqueza, demasiada riqueza. A ver, ¿quién es el pueblo de Israel?
tú, yo y nosotros, ¿verdad? El pueblo de Israel. O sea que nosotros somos y somos ricos, ¿verdad que sí? Claro, tenemos a Jesucristo. ¿Qué más riqueza que Él? Si tenemos a Jesucristo somos ricos. ¿Por qué? Porque si nos enfermamos le pedimos a Él y tenemos salud. Pero si la enfermedad va más allá y llegamos al término de nuestra hermana Belki, pues le pedimos al Señor que por favor nos lleve a dónde. Y Él nos perdona y puede que nosotros entremos al reino de los cielos. Epa, el reino de los cielos a veces nos los presentan difícil. Pero el Señor dice que no es imposible entrar al reino de los cielos. Solamente necesitamos creer en Jesucristo. Cuando se le mueve la pequeña idea a Aarón de hacer un becerro de oro, lo colocó allí, ¿verdad? Estaba el becerro de oro y no habían pecado. El pueblo de Dios no había pecado. ¿Sabe cuándo entró el pecado en el pueblo de Israel? Cuando Aarón le dijo, pueblo de Israel, aquí está el Dios que te sacó de Egipto. Y ahí pecó el pueblo de Israel. En ese momento bajaba Moisés y entonces rompió las tablas de la ley que nosotros las conocemos hoy como los 10 mandamientos, ¿verdad? Y Moisés reprendió al pueblo y se fue de nuevo a orar al monte, 40 días, 40 noches, igual. Y allí en esos 40 días y 40 noches que se encuentra con la oración, también se encuentra con el Señor y el Señor le enseña que es la misericordia. Regresa el pueblo de Israel y les enseña y entonces le da estas palabras que hoy nos da en la primera lectura. Pueblo de Israel, el Señor tu Dios es... ¿Cuántos? Uno solo. El Señor tu Dios es uno. No pueden ser ellos. Porque el Señor nuestro Dios es uno solo. No hay más. El Dios nuestro es el mismo Dios que adoran en otras en otras congregaciones. Ese es el mismo Dios. Pero a veces blasfemamos y lo adoramos con diferencias. Y entonces yo llego esta noche y le digo, hermanos, yo soy ministro extraordinario de la palabra, tengo 12 años predicando el evangelio, yo he ido hasta Castro Randulfo y yo soy salvo. Así que ustedes van ¿para dónde? No, ustedes van para el infierno. Porque yo soy el único salvo. No, es mentira. El Señor nos envía a nosotros a predicar la misericordia y a practicar la misericordia. ¿A ti te gusta el perdón? Perdona. ¿A ti te gusta amar? Perdón, que te amen. Ama. ¿A ti no te gusta que te odien? ¿Por qué odias? Por eso el Señor dice hoy, en Moisés, dice, el Señor tu Dios es uno solo. A ese Dios lo vas a amar con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero en el Evangelio encontramos en que Jesús se había apartado a orar a algún sitio, ¿verdad? Y reflexionamos de que nosotros, para hacer cualquier cosa religiosa e incluso en nuestra vida humana, necesitamos tener un momento de oración. Miren, cuando nosotros comenzamos a hacer un trabajo de herrería o de albañilería o de mecánica, siempre se nos torna algo dificultuoso. Se nos va el electrodo para un lado. A mí siempre me gusta a mí la mecánica y siempre me pasa de que se me engorra un tornillo.
no sé cómo sacarlo, y entonces ahí entra la desesperación, y nosotros, ¿qué hacemos? Empezamos a darle, y lo que hacemos es destruir, ¿ves? Agarramos el martillo, insultamos, ofendemos, y nos ofendemos nosotros mismos, ¿ves? En ese momento no podemos perder la calma, sino tenemos que calmarnos y apartarnos, ¿a qué? A un momento de oración. Le pedimos a Dios, vamos una vuelta, tomamos agua, no, pero no tengo sed, tomamos un café, y cuando regresamos tenemos una mejor forma de sacar el tornillo. Jesús también lo hacía de esa manera. Jesús se apartaba a un lugar, y esta vez se apartó a un lugar, y habían sucedido cosas dentro de su congregación, especialmente con sus discípulos. Cuando baja Jesús del monte, se encuentra de que un hombre va de rodillas a los pies de Jesús. Una mamá, un papá puede entender a este hombre. Una mamá, un papá, al ver a su hijo que está enfermo, al ver que su hijo sufre, va de rodillas ante el Señor, sin pena, sin vergüenza. O sea, sin vergüenza, sin sentir vergüenza, pues. Va a los pies del Señor y le pide por la sanación de su hijo, por la sanación de su hija, por la salvación. Eso lo hace una madre. Eso lo hace una mamá. Esta vez lo hizo el papá, estaba desesperado, su hijo caía en la candela porque le daban ataques de epilepsia, caía en el agua, si no estaban pendientes podría ahogarse, estaba perturbado. Pero el Señor le coloca la queja a los discípulos, se lo traje a sus discípulos y ellos no pudieron sacarlo. Pero el Señor se hace una pregunta para sí mismo: ¿hasta cuándo tendré que soportar esta gente incrédula y perversa? Y nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo se puede comer esto? Pues nosotros muchas veces perdemos la fe. Y cuando hablamos de perversión es porque nosotros dejamos al verdadero Dios, al que Moisés me dice que yo tengo que amar con toda mi mente, con toda mi fuerza y con toda mi ser, y que me dio a conocer que es un solo Dios, para ir detrás de otros dioses. Cuando un médico no nos puede sanar, cuando un doctor no puede curar, entonces nosotros salimos corriendo a buscar ¿a quién? Y hay un señor bien bueno por allá en Marinita. Hay un señor bien bueno por ahí en Aguas Lindas. ¿Ustedes no han ido? No. Ah, bueno, gracias a Dios. Y en el medio de la desesperación salimos corriendo para allá. Eso se llama ser pervertido. Dejar a Dios para ir a buscar otras opciones que no vamos a conseguir nada. Pero sin embargo, dice, traen acá al muchacho, traen al muchacho, se lo presentan a Jesús. Jesús da una orden, porque aquí nosotros podemos analizar qué es lo que sucede dentro de nuestras vidas. Da una orden y le dice al demonio, el muchacho tenía ataques ¿de qué? De epilepsia. Él le dio una orden al demonio epiléptico y le dijo, sal del muchacho y lo dejas quieto. Y el demonio salió. Hasta aquí nosotros podemos ir analizando. Pero era un demonio y no tenía una enfermedad, un ataque de epilepsia. No es una enfermedad. Cuando Jesús queda solo con los discípulos dicen, vamos a aprovechar. Epa, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos curar al muchacho? Le dijo, porque a ustedes les falta. A nosotros muchas veces nos hace falta fe. Hermanos, en ningún momento Jesús nos ha dicho que no tenemos fe. Jesús dice que necesitamos aumentarla. Jesús no dice que nosotros que somos miserables en la fe. No, el Señor dice que nos hace falta fe.
Por eso nosotros tenemos que decir como los discípulos, Señor, aumentanos la fe. No podemos aumentar la fe en más nadie sino en Dios. En Jesús, que es el canal regular. En la gracia que hemos recibido en el bautismo y en la confirmación, que es el Espíritu Santo. Aumentar la fe. Entonces ahí nosotros analizamos, los discípulos escuchan un poco más y dicen, este demonio sale solo ¿con qué? Con ayuno y con oración. Hay muchos demonios que nosotros no hemos podido sacar porque no queremos acudir al ayuno y a la oración. Son muchos los demonios, empezando por la enfermedad. Hay enfermedad que no se cura con el medicamento, con el tratamiento, con el mejor médico. Pero falta aumentar la fe para ayunar y para orar, para que ese demonio desaparezca de nuestra vida. Hay muchos demonios, empezando que nosotros tenemos un demonio muy pobre. O creo que es muy rico mejor. Creo que es muy rico mejor. Mejor rico, porque si no combatiésemos al demonio. Si no, no pudiéramos combatirlo, ¿verdad? Es rico. Es el de la pobreza. Es el de decir que estamos en la miseria. Porque el Señor nos invita a nosotros a practicar la misericordia. El Señor nos invita a nosotros a oír bien su palabra. ¿Para qué? Para acatar el mensaje. Hay demonios en nuestras vidas. Enfermedades en nuestras vidas. Situaciones económicas, sociales, religiosas en nuestras vidas que solamente la podemos sacar con ayuno y corazón. La mejor arma que Jesús nos deja esta noche es ayunar y orar. Hermanos, les dije hace como 40 minutos que iba a terminar, ¿verdad? Hermanos, muchas veces decimos voy a ayunar del teléfono. Y a veces es como un sacrificio, ¿verdad? Porque nosotros, si duramos 20 minutos que no movemos el teléfono, pues ya estamos como, sí, nos sentimos incómodos. Pero no, el Señor nos invita a ayunar es de comer. El Señor nos invita a hacer sacrificio con nuestro cuerpo. El Señor nos invita a sentir el mismo dolor que otra persona que usted no conoce está sintiendo. Porque nosotros nos sentamos a la mesa y todavía decimos, bueno, écheme otro poquito y quedamos que nos explotamos. Y hay mucha gente que con ese almuerzo que nosotros comimos, pueden comer 5, pueden comer 3. Por eso el Señor nos invita. ¿Quién sabe quién estará en este momento sin comer? Solamente digámosle, Señor, acuérdate de aquellos que no tienen nada que comer. ¿Por quién voy a orar? Por los enfermos de los hospitales, de las clínicas, de los ambulatorios, de los hogares, porque hay personas en los hogares que tienen 2, 3 años tirados en una cama. Oremos por ellos, pero también oremos por los que los cuidan, para que tengan paciencia, para que el servicio aumente, para que la fe aumente. Al Señor sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.